Buenos días con todos. El día de hoy, dentro del rol de charlas o webinar que hace el Men Group, trataremos el tema de Doing Business en Perú. La charla va a empezar con algunos números que nos pareció importante presentar a efectos de tomar en consideración el, el tema de por qué invertir en el Perú, ¿no? Básicamente, algunos datos económicos de distintas fuentes que les puede ser de ayuda, espero, a todos ustedes. En el 2021 se entiende que el PBI del Perú crecería hasta un 10,5 y en los próximos años, según fuentes del Ministerio de Economía, va a converger de forma progresiva a su nivel potencial, ¿no? Obviamente que esto se va a entender dada la caída fuerte que tuvimos en el 2020. En el 2021 se tuvo una subida también fuerte. Perdón. También tenemos aquí el Producto Bruto Interno acumulado al segundo trimestre del 2021. Los números siguen subiendo, tratando de recuperar todo lo que se perdió en el 2020. En la evaluación del riesgo país del Perú, comparado con otros países en general de Latinoamérica, tenemos que Perú, su riesgo país es bastante bajo, 183 contra países emergentes que tienen un rango de 3,21 en números o 3,92 comparado con otros países de Latinoamérica. El rendimiento de bonos soberanos en el Perú, sea de bonos comparado con bonos de Estados Unidos, por ejemplo, los rendimientos de bonos de Perú son superiores a los rendimientos de bonos de Estados Unidos. Tenemos un proyectado del 2,6 en el caso de rendimiento en dólares de bonos peruanos contra un proyectado de 1,3 de bonos de Estados Unidos. Y si comparamos el proyectado de bonos de Perú en dólares contra los mismos bonos que emite Perú, pero en soles, tenemos que en soles obviamente es mucho mayor. Esto a agosto del 2021. La balanza comercial en Perú ha ido aumentando poco a poco. Vemos que en el 2020, al inicio de la pandemia, hubo un bajón fuerte, pero de allí poco a poco ha ido subiendo y a casi llegar a tener niveles de prepandemia, ¿no? Esto a efectos de ver un poco cómo es el comercio en Perú, el nivel de comercio, el nivel comercial que tiene Perú actualmente. La estructura de exportaciones de productos tradicionales a Perú, como podemos ver, la gran parte va a ser minero, ¿no? Pesquero también tenemos una parte importante, acá el 8% del total del 100% de exportaciones de Perú, esta es una data julio del 2021. Petróleo y gas tenemos un 2,5 y otros agrícola un 1,2, ¿no? Y la evolución del precio de los minerales que son los que más exporta el Perú, tenemos actualmente, ¿no? El oro que viene a baja, pero lo que está subiendo es el cobre, el zinc y el plomo, productos que también vamos a ver que exportamos de Perú. Eso para que tengan una idea a nivel macroeconómico de los números en Perú y de las proyecciones que tenemos para el 2022. Incluso CEPAL, en una noticia que salió el día de hoy, señalaron que Perú era de los países que más iba a crecer, que el tema de la incertidumbre económica que había tenido lugar a raíz del cambio de gobierno ya se estaba dejando de lado y las inversiones estaban poco a poco volviendo y poco a poco estábamos recuperando el nivel de inversión de hace un tiempo ya. El primer punto, entonces, dada ese panorama económico positivo para el Perú, podríamos comenzar entonces a hablar de cómo hacer para invertir en Perú. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer cuando voy a invertir en el Perú? Allí tenemos algunas ideas que quizás les pueda ser de ayuda y animarse a traer la inversión al Perú. En cuanto, debemos de repente hacer un corte, hasta antes de los años 90, hasta antes del primer gobierno de Fujimori, teníamos una economía cerrada, muy proteccionista, muy engorrosa en trámites, mucha burocracia, mucha intervención del Estado a nivel de la economía.
Cuando entra el primer gobierno de Fujimori da un cambio total a esto y se dan todas las normativas que ahora actualmente yo diría que gran parte de ella está vigente, que hace que el Perú se vuelva más atractivo, que hace que el Perú tenga de repente algún tipo de estabilidad durante más de casi 30 años de crecimiento económico desde la época del gobierno Fujimori. Y entonces los trámites se hicieron mucho más expeditivos, el Estado comenzó a retrotraerse y a intervenir un poco menos en la economía, por ejemplo, producto de eso tenemos la creación de sociedades, que es bastante sencilla, que tiene tres aristas que siempre las mencionamos, que son, por ejemplo, una lista legal, una lista tributaria y una lista laboral, ¿no? El ámbito legal tenemos que lo primero que se tiene que hacer es una minuta de constitución, luego elevar esta minuta de constitución en una escritura pública con un notario y luego de esto inscribir dicha escritura pública en los registros públicos. A nivel tributario, lo que se tiene que hacer una vez creada la empresa es solicitar un RUC ante SUNAT, inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes y de allí legalizar algunos libros contables, pero esto cada vez menos dado que la contabilidad se está volviendo cada vez más electrónica a través de unos sistemas que la propia Administración Tributaria Peruana, que se llama SUNAT, es la que está implementando. Y posteriormente también hay que ver el tema de la incorporación de los trabajadores en la planilla. Otros tres puntos importantes que también recalcamos es, hay que ver si a nivel municipal hay que gestionar alguna licencia municipal de funcionamiento, alguna licencia de avisos publicitarios. Esto es opcional, toda vez que va a depender mucho de si se va a abrir o no una oficina comercial o, por decirlo, una tienda o un local donde pueda yo vender bienes, por ejemplo, para una licencia municipal de funcionamiento o avisos publicitarios. En algunas actividades especiales o determinadas se va a tener que gestionar algunos permisos, por ejemplo, ante el MICETUR, Ministerio de Turismo, ante el DIGESA, la Dirección General de Salud, ante el DIGEMIL, la Dirección General de Medicinas e Insumos Químicos, ante el MINEDO, el Ministerio de Educación, ante el MINEN, el Ministerio de Energía y Minas, ante el MTC, el Ministerio de Transportes, etcétera. Va a haber ciertas actividades, no muchas, pero ciertas actividades que vamos a necesitar gestionar algún tipo de trámite especial o permiso especial o autorización ante dichos ministerios. Y como un tema complementario, algo que también recomendamos siempre es la protección de la marca, ¿no? De la marca comercial, del nombre comercial ante el INDECOPI, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual, a efectos de proteger la marca que tenemos, ¿no? Nuestra marca en el desarrollo de nuestras actividades y evitar así también que otras personas puedan hacer uso de la misma. Igualmente, tenemos que, si voy a licitar con el Estado, lo que voy a hacer es que voy a necesitar inscribirme en el Registro Nacional de Proveedores para efectos de poder licitar y desarrollar actividades económicas con el Estado. Esto, en este Registro Nacional de Proveedores, se pueden inscribir tanto empresas nacionales como empresas internacionales. En eso no hay problema. Esto es lo que les comentábamos sobre la creación de sociedades, que es a lo que vamos a entrar ahora. En cuanto a los trámites notariales, hay que determinar quiénes son los socios, cuál es el objeto social de la empresa, el tipo societario, que más adelante vamos a explicar los distintos tipos societarios que tiene en el Perú. Luego se va a hacer una minuta a nivel de abogados, ¿no? Juntamente que esto va a permitir una apertura de las cuentas bancarias, que eso es importante. Luego elevar esta minuta a una escritura pública a nivel notarial, lo cual va a implicar posteriormente la inscripción en registros públicos y que va a ser determinante porque se va a considerar como el acto constitutivo de creación de la empresa. Y luego recurrir a la administración tributaria, la SUNAT en este caso, para la obtención del RUC, del número que acredita su inscripción ante el Registro Único de Contribuyentes, y la obtención de la clave SOL, que es la que va a permitir interactuar online con la administración tributaria para la presentación de declaraciones, para la generación de los libros contables, para pagar los tributos, declarar las nóminas, etcétera, 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 ¿no? Pero todo se va a hacer online a través de la clave SOL. Entonces, vamos a tener a nivel de los tipos societarios, 4 tipos societarios bien definidos en la legislación peruana, ¿no? Hay un primer tipo societario que es la empresa individual de responsabilidad limitada, en la cual solamente se considera una sola persona, como su nombre lo indica, va a ser responsabilidad limitada al patrimonio de la empresa, en el cual el titular o gerente de la empresa es una sola persona, o sea, el mismo titular es el gerente a su vez de la empresa.
no necesita ningún socio más y el capital social puede ser efectivo o activos. Eso, aquí activos hay una particularidad porque en Perú se permite que las empresas también se puedan constituir no solo con efectivos, sino con activos que alguien puede aportar como capital. Después vamos a tener la sociedad anónima, ¿no? La sociedad anónima que va a estar constituida por 2 o más accionistas, también de responsabilidad limitada, que obligatoriamente va a tener que contar con un directorio, una junta general de accionistas, que es la reunión de todos los accionistas que constituirán la sociedad, y de un gerente general. No tiene límite en cuanto al número de personas que pueden estar. De allí vamos a tener la sociedad anónima cerrada, que puede ser entre 2 o a máximo 20 accionistas, que tiene una responsabilidad limitada también al patrimonio, de acuerdo al patrimonio de cada socio, ¿no? Que va a tener obligatoriamente una junta general de accionistas y un gerente general, pero que de manera opcional va a poder contar con un directorio. Y después tenemos la sociedad comercial de responsabilidad limitada, que también es muy parecida a la sociedad anónima cerrada, que entre 2 a 20 accionistas por el número de acciones. A diferencia de la sociedad anónima cerrada, en esta no se entregan acciones, sino se entregan participaciones, y que es básicamente usado para el tema de desarrollo de empresas, de negocios por parte de empresas familiares. Nosotros, por la experiencia que tenemos en el estudio, consideramos que el más conveniente viene a ser la sociedad anónima cerrada. Siempre es mucho más flexible, no necesito el directorio de manera obligatoria, y nos parece que es la que se adecua y es muy parecida también a la SPA que se usa en Chile. Bueno, esto es lo que les mencionaba, ¿no? De la sociedad anónima cerrada, cómo se puede, la estructura, cómo puede estar la misma constituida. Junta General de Accionistas es el máximo órgano decisorio. Tenemos un directorio que puede ser o no estar constituido, puede haber o no directores en la empresa, y después viene el gerente, su gerente y todos los demás cargos que pueden haber, ¿no? Como les mencioné en la lámina primera, el número de accionistas no puede ser menor de 2, siempre tienen que ser 2, y como máximo 20. Algo que es obligatorio dentro de una sociedad anónima cerrada es el derecho de adquisición preferente por los socios, es decir, cuando un socio va a transferir sus acciones porque de repente se quiere retirar de la compañía, lo primero que tiene que hacer es ofrecérsela a los socios actuales que tienen un derecho de adquisición preferente sobre cualquier otra persona que no sea socio de la empresa. El capital social de la empresa básicamente está representado en acciones nominativas, ¿no? Generalmente una acción, un sol, que es la moneda que manejamos en Perú, y que va a estar constituida por los aportes, ¿no? Que puede ser en bienes y o en efectivo. Una característica de la sociedad anónima cerrada es que, de acuerdo a lo que he aportado como capital, solamente los socios van a responder por el monto aportado a la empresa, ¿no? En el caso de algún tipo de deuda social, algún tipo de responsabilidad que surja en la empresa. La sociedad anónima cerrada no se puede inscribir en el registro público del mercado de valores, y siempre lo que mencionamos predomina el elemento personal, porque obviamente lo que se va a buscar es tener un grupo cerrado de personas, se supone que se conocen entre ellas o que tienen confianza entre ellas para constituir la empresa. Algo que también es importante señalar en cuanto al aporte de capital, era lo que les mencionaba, que el aporte de capital puede ser en bienes. En bienes muebles, bienes inmuebles, intangibles, una marca, por ejemplo, un software, todo eso se puede también aportar y eso puede ser parte del capital. Para eso, lo que se pide es que se valorice ese bien, ¿no? Que se tenga una valoración de ese bien, una valorización de ese bien. No es que te pidan que un perito entre a ver el valor de un bien, sino que básicamente te piden una declaración jurada donde el socio indica, o el gerente, si no recuerdo mal, cuánto es el valor del bien y firma. Pero obviamente que puede haber después, posteriormente, algún tipo de fiscalización de parte de alguna autoridad estatal que les pida a ustedes demostrar que, por ejemplo, un software que ustedes dicen que vale 1.000.000, tengan que demostrar cómo es que se llegó a la conclusión que el software tenía el valor de 1.000.000. Entonces, si bien, reitero, no es necesario un peritaje para establecer el valor del bien, sí es necesario que sea un valor coherente y que más o menos responda a la realidad de los hechos. Algo que también muchas veces nos han preguntado es sobre la posibilidad de establecer una sucursal de una sociedad extranjera en el Perú. Y esto porque muchas veces cuando hay empresas que quieren licitar con el Estado,
señalan que entre las bases de la licitación, el Estado pide que tenga un número determinado de años de experiencia, tenga un monto de facturación importante, tenga un número de personas de repente como personal también mínimo, etcétera, y diversas cuestiones que obviamente una empresa nueva constituida recién en el Perú no lo va a tener, y en el cual lo más sencillo, ¿no?, es pensar en la posibilidad de establecer una sucursal, porque la sucursal finalmente va a ser la que cumpla con esos requisitos, al ser, como nosotros decimos a veces, una especie de un brazo de la empresa matriz, que está constituida en otro país, pero que sin embargo tiene una presencia en Perú a través de la sucursal. En ese caso, si bien es cierto que a través de una sucursal se puede cumplir con ciertos requisitos que piden algunas, sobre todo instituciones del Estado, empresas del Estado para el tema de licitaciones públicas, también no deja de ser cierto que una empresa del exterior se puede inscribir perfectamente en el Registro Nacional de Proveedores, que es el primer paso que se tiene que hacer para licitar con el Estado, perdón. Pero también se puede dar la posibilidad inclusive que esa empresa forme un consorcio con una empresa peruana que se crea para licitar con el Estado, ¿no? Y de esa manera de repente también que vaya la empresa peruana adquiriendo experiencia y no siempre es necesario acudir a la matriz. Además que hay un punto importante, ¿no? Una sucursal, por ejemplo, carece de personería jurídica, ¿no?, independiente de su principal, o sea, es una representante de la matriz, básicamente, aunque tributariamente la Administración Tributaria ha señalado que una sucursal tiene personería jurídica para, por ejemplo, poder celebrar negocios con la matriz, facturarse entre ellas, prestarse dinero entre ellas. Está dotada de representación legal, se inscribe básicamente el poder de la persona en los registros públicos y goza de autonomía en gestión, ¿no? Los requisitos que te van a pedir siempre son el certificado de vigencia de la matriz, o sea, algo que acredite que la matriz en el país de origen existe, la copia del pacto social y del estatuto de los instrumentos de la matriz, ¿no? El documento donde conste el acuerdo dentro de la empresa matriz, donde se haya acordado el órgano social correspondiente o competente, la creación de la matriz en Perú, ¿no? El capital que se le asigna a esa matriz, la persona que será el representante de esa matriz en el Perú, y los poderes que confían a ese representante. Eso básicamente son los requisitos, pero hay un aspecto negativo que de repente no se toma en consideración cuando se ha creado a veces alguna matriz en el Perú. Y el aspecto negativo básicamente está por el lado que una sucursal no se le aplica el convenio para evitar la doble imposición entre Perú y Chile, no es de aplicación a ellos los beneficios del convenio. Y adicionalmente, un tema del impuesto a la renta que señala que cuando una sucursal genera utilidades en el Perú, por más que no se remesen las utilidades a la matriz, de todas maneras se tiene que pagar el impuesto a la renta correspondiente a esa generación de utilidades que surge para la matriz. Esto es muy aparte del impuesto a la renta propio de la matriz, perdón, de la sucursal. Es decir, la sucursal puede ser que genere sus propias utilidades, ¿no? Su propia renta. Ingresos menos gastos, renta, su utilidad. Esta utilidad tributa en Perú en cabeza de la sucursal, obviamente que tiene un número de RU, que es un contribuyente normal. Pero la distribución de utilidades, es decir, la remesa de dividendos que puede hacer una sucursal a su matriz, está también afecta a un impuesto, tal cual como si una empresa distribuyera dividendos a sus socios. Una tasa actual del 5%, y a pesar que la sucursal no distribuya, no le envíe la remesa de estas utilidades, de estos dividendos a su matriz, de todas maneras se tiene que tributar el 5%, porque así lo establece una norma del impuesto a la renta en Perú. Por tanto, eso hay un tema de flujos ahí que podría en algún momento afectar. Muy aparte del otro tema también que a veces es importante, de la aplicación del convenio que no se puede aplicar a una sucursal. ¿Qué más hay que tener en consideración? Muchas veces nos han preguntado, algunos clientes que han venido al estudio, nos han preguntado si es que es verdad que existe alguna norma
que prohíba que los socios puedan ser extranjeros. Ahí tenemos que decir que no es verdad que exista alguna norma que prohíba que existan socios extranjeros en una empresa peruana. Es más, la empresa perfectamente puede ser solo constituida con socios extranjeros, entonces puede haber una mezcla, solo socios peruanos, solo socios extranjeros o extranjeros y peruanos. Se da todas esas posibilidades. No hay necesidad que los peruanos sean mayoritarios ni que los extranjeros sean mayoritarios, no, puede ser perfectamente 50-50, es como ustedes vayan a querer conformar la empresa, ¿no? En cuanto al capital, algo importante a tener en consideración cuando se constituye una empresa en Perú es tener en cuenta que, a diferencia de Chile, donde entiendo que el capital es un capital contable, básicamente, en Perú se habla de un capital del cual por lo menos te pide como requisito mínimo que el 25% del capital de la empresa esté pagado de manera íntegra. Entonces, si por ejemplo voy a constituir una empresa de $10,000 mínimo, te van a pedir el 25% de ese capital que esté ingresada en una cuenta bancaria y acreditar ante el notario, ante el registro público, la entrega de ese dinero. Otra pregunta que nos han hecho es, ¿existe algún monto mínimo para constituir una empresa? Allí tenemos que decir que no existe un monto mínimo. La Ley General de Sociedades no existe, ni ninguna norma societaria establece un monto mínimo. Pero sí lo que tenemos que en la práctica es que a nivel de empresas, de entidades o de bancos, te piden que para abrir una cuenta se tenga un monto mínimo. $600 generalmente es el monto mínimo que te pide un banco para abrir una cuenta de una empresa. Por tanto, si por ejemplo tomáramos que el $600 es el 25% de una empresa, del capital de una empresa, entonces estaríamos hablando de unos $2,400 como capital que podría tener una empresa, ¿no? Salvo que se considere que los $600 es el capital íntegro de la empresa, lo cual llamaría un poco la atención, dado que una empresa de $600 con capital podría ser bastante que llame la atención para el desarrollo de operaciones de un monto importante, quizás más adelante. Reitero acá lo que comenté anteriormente respecto del aporte de bienes, ¿no? No solamente el capital puede estar constituido por aportes dinerarios, sino que también pueden ser el aporte de bienes, que como les mencioné, uno mismo lo valoriza, pero que la recomendación es que esta valorización sea muy parecida al monto al monto del mercado del bien que se vaya a aportar como capital. Otra pregunta que también nos han hecho, porque entendemos que en algunos países tienen esta práctica, es respecto de las transferencias de dinero. ¿Es muy difícil hacer una transferencia de dinero desde Perú o hacia el Perú? Bueno, hacia el Perú y desde el Perú no, de un tiempo a esta parte es bastante sencillo. No tenemos, por ejemplo, alguna norma que indique que yo cuando desde Perú voy a hacer algún tipo de transferencia tengo que pasar a avisar a alguien, alguna entidad del Estado o algún banco del Estado. Me parece que en Chile es así. En Perú no. Cada banco tiene su oficial de cumplimiento y si el oficial de cumplimiento de cada banco o el área de cumplimiento de cada banco ve algún tipo de movimiento de dinero inusual, está perfectamente capacitado para hacer llamar al cliente, detener el dinero, etcétera. Está dentro de sus facultades eso. No nos ha pasado mucho, pero sí en alguna oportunidad quizás hemos tenido que ir a algún banco a explicar y satisfactoriamente, obviamente, al contar con todos los documentos sustentatorios, el por qué vino un dinero, el por qué salió un dinero, etc. Eso puede ocurrir. Pero es totalmente libre. Simplemente uno da instrucción al banco de cada transferencia y al exterior o a nivel nacional y se va a hacer, ¿no? Generalmente de manera online. En cuanto al representante legal, hay una particularidad que tiene el Perú, que es que la Ley General de Sociedades, si bien no establece una obligación que el representante legal sea un peruano, no existe norma alguna también a nivel societario que diga eso. Sin embargo, a nivel de la administración tributaria, sí ha establecido que el representante legal que se vaya a declarar ante la administración tributaria, ante SUNAT, tiene que ser una persona que tenga residencia en Perú, que puede ser peruano de nacimiento o extranjero, pero que sea residente, que tenga, en el caso de un extranjero, habla de una condición migratoria habilitante, es decir, un extranjero con residencia en Perú, ¿no? Un carnet de extranjería o uno de esos documentos que se le otorga a un nacional, o de repente un nacionalizado, un extranjero nacionalizado, etcétera. Básicamente,
porque al ser el representante un responsable solidario en algunos casos tributarios, la administración tributaria obviamente que necesita tener ubicado a este representante en un domicilio fiscal peruano, ¿no? No podría ser pues un extranjero que vive, no sé, en Argentina, porque la administración tributaria obviamente, en el caso de una responsabilidad solidaria, ¿cómo podría ser para encontrar a este extranjero? Entonces, esa es, entendemos, la justificación por qué la administración tributaria es la que pone un filtro para el tema del representante ante ella misma, ¿no? Ante la propia administración tributaria. Dicho todo lo anterior, luego de que se hace la escritura pública, perdón, la minuta, se eleva escritura pública, se escribe en registro público, se abren las cuentas, etcétera, me inscribo ante la administración tributaria, obtengo mi clave sol. Otra cosa que también tengo que tener en consideración es el aspecto tributario de cómo funciona nuestro país, el Perú, donde voy a desarrollar, o donde mi empresa, mi nueva empresa peruana, va a desarrollar actividad comercial, actividad económica. Allí es importante tener en consideración que tenemos dos impuestos básicamente que van a regular toda actividad económica en el Perú. El impuesto a la renta, ¿no? El cual tiene una tasa general del 29,5 para el desarrollo de operaciones de actividades empresariales en el Perú. Y en el caso de distribución de dividendos, como ya lo mencioné anteriormente, tiene una tasa del 5. Eso es importante por el caso de accionistas que van a ser del exterior y que se va a mandar el dinero. Hay que saber que cuando se remesa el dinero de utilidades a los accionistas, se tiene una retención del 5. Y después tenemos el IGB, ¿no? El IVA de algunos países, en el cual se va a aplicar sobre todo sobre operaciones de venta de bienes, sobre operaciones de prestación de servicios, sobre temas de importación, con una tasa del 18. Lo menciono sobre todo porque entiendo que existen algunos países, como por ejemplo también Chile, en el cual según tenemos conocimiento, los servicios, entiendo que se le llama intelectuales, no están grabados con el IVA. Bueno, en el Perú sí están grabados con el IVA. Lo que sí no está grabado con el IVA, por ejemplo, es obvio, igual que cualquier otro país, la exportación de bienes, la exportación de servicios. Esos son operaciones que no tienen gravamen alguno. El transporte público de pasajeros tampoco tiene el IGB. Alguna venta de bienes de primera necesidad también están exonerados del IGB. Y poquísimas otras actividades más. Entonces, comentario general, impuesto a la renta 29,5, IGB 18%. IGB ya sabemos, es muy sencillo, es IGB de ventas menos IGB de compras, el monto a pagar, y el impuesto a la renta tenemos ingresos menos gastos, y sobre la renta resultante tenemos el tema de aplicar el impuesto del 29,5. Otra cosa adicional a tomar en consideración es que la presentación, el pago se hace mensualmente del IVA y del impuesto a la renta. El impuesto a la renta, el pago mensual que le llamamos nosotros, el pago cuenta mensual o el PPM, como lo conocen en Chile, se hace mensualmente al mes siguiente, es decir, enero se paga en febrero, febrero en marzo y así sucesivamente, ¿no? De acuerdo a un cronograma que establece fechas máximas de presentación de la declaración jurada, de acuerdo al último dígito de RUC que nos otorga la administración tributaria. Si eres un buen contribuyente, tienes un plazo adicional, un día más, 2 días más, si no recuerdo mal, para la presentación de la declaración jurada. Entonces, eso es importante saberlo, y así es como va funcionando. El impuesto a la renta se va sumando y se tiene que presentar una declaración jurada anual a finales del año, a principios, finales de marzo, principios de abril del año siguiente. Se presenta una declaración jurada anual a la que va a tomar en consideración todos los pagos a cuenta mensuales que se realizaron a lo largo del año, y ahí se va a determinar si existe un monto por pagar o si no existe un monto por pagar, y de acuerdo a eso se va a regularizar. Si existe un monto por pagar, se paga. Si existe monto que sobra, o sea, un pago en exceso por los pagos a cuenta mensuales, se puede pedir la devolución o se toma en consideración para aplicarlo o compensarlo contra futuros pagos a cuenta que se tenga que hacer del mismo impuesto. Entonces, el impuesto general a las ventas, como lo mencionaba, muy sencillo, se aplica sobre todo, generalmente, sobre toda operación, venta de bienes, prestación, utilización de servicios, contrato de construcción, primera venta de inmuebles por constructor, importación de bienes. Ojo que acá, algo importante, no solamente se va a aplicar el IGB o IVA sobre la prestación de servicios que ocurren en el Perú por contribuyentes domiciliados, sino que también está regulado el tema de lo como nosotros lo denominamos, entre comillas, importación de servicios. Es decir, si un extranjero de cualquier país presta un servicio el cual es consumido en el Perú, utilizado en el Perú, la empresa peruana, el cliente peruano, está en la obligación de pagar el IGB de esa operación. Es decir, si por ejemplo alguien me presta un servicio desde Chile y me cobra $1,000, la empresa peruana tiene la obligación de pagar
el 18% de esa factura de $1.000, luego lo cual lo va a poder usar como crédito o aplicarlo como un crédito contra el IVA de sus ventas de ese mes. Esta es una particularidad que tiene Perú respecto de la utilización de servicios, así se le denomina en la norma peruana. Eso es bueno saberlo. Bueno, la tasa 18%, periodicidad mensual, las exoneraciones señaladas en forma expresa, el crédito fiscal básicamente está consignado en las facturas de compra de manera separada. El IGB se utiliza mes a mes, ¿no? El crédito se utiliza mes a mes, deduciéndose del IGB de ventas, el IGB de compras, y ese es el monto a pagar. Si tengo un saldo de IGB muy fuerte, el IGB no se devuelve, no está regulado, ¿sí? Se toma ahí, se va a tener siempre como un crédito. Solo se devuelve el IGB de ventas en el caso de las ventas del saldo a favor del exportador, cuando alguien exporta, o de la devolución, un caso específico de exploración en el sector minero y hidrocarburos que tengan un contrato de inversión. Entonces, IGB, tasa 18%, pago mensual. No se devuelve, todas las operaciones económicas normalmente grabadas con IVA. El impuesto a la renta, les muestro acá una forma, cómo es que se llega al cálculo del pago del impuesto a la renta, que es lo que todos los años hacemos al momento de presentar la declaración jurada anual, pero para su información, básicamente lo principal es renta empresarial, tercera categoría, lo denominamos en Perú, todas las rentas de la empresa que obtenga a nivel nacional o internacional, porque en Perú tenemos el principio de renta de fuente mundial, es decir, si una empresa peruana desarrolla operaciones en Perú y también desarrolla operaciones en el exterior, va a tributar tanto por las operaciones que tiene en Perú como por las operaciones que desarrolla en el exterior. Todo se suma y sobre eso se va a tener que hacer el cálculo del impuesto con la tasa del 29,5. Y respecto de los dividendos, que es lo que se le distribuye a los socios luego del pago del impuesto a cabeza de la empresa, vamos a tener que se va a hacer, tiene una tasa del 5% y se paga cuando se acuerda la distribución de los dividendos a los socios, vía una retención que tiene que hacer la empresa. Es decir, si a alguien le toca 100 por dividendos, la empresa le va a enviar 95 porque 5 se van a quedar para pagar el impuesto a la renta por la renta peruana generada por ese accionista del exterior. Y como les mencioné antes, en el caso de sucursales, el pago del impuesto a la renta se va a presentar, se haya o no se haya enviado, se haya remesado a la matriz los dividendos luego del pago de impuesto en cabeza de la sucursal, se va a tener que pagar al mismo tiempo que se presenta la declaración jurada anual. Entonces, esto es lo que les mencionaba, los contribuyentes son domiciliados con renta de fuente mundial y solo van a tributar en el Perú aquel que es domiciliado en el Perú, o sea, aquella empresa peruana que se constituye en Perú por renta de fuente mundial, por sus rentas de operaciones en Perú como por sus rentas de operaciones que tengan en el exterior. Y en el caso de no domiciliados, de empresas no domiciliadas que vengan al Perú a desarrollar algún tipo de actividad sin constituir una empresa, simplemente que vienen porque se les contrata y desarrollen en el Perú alguna actividad, esas personas van a tributar solo por la renta de fuente mundial y normalmente va a ser su cliente quien le va a hacer la retención. El ejercicio gravable es del 1 de enero al 31 de diciembre. La presentación de la declaración jurada anual normalmente es entre fines de marzo y comienzos de abril. Hay un régimen especial que se llama o se denomina régimen MIPE tributario, el cual te dice que cuando tus ingresos netos no sean mayores a 1.700 UITs, un aproximado de $2.100.000, vas a tener una tasa especial de renta, una tasa disminuida de renta, pero normalmente no se recomienda, no es de aplicación, porque la Administración Tributaria emitió un informe señalando ante una consulta que se le hizo, señalando que en el caso de empresas del exterior que constituyen una empresa, una subsidiaria, o constituyen una empresa en Perú, esta, para el tema de establecer el monto de sus ventas, te dice que se tiene que sumar no solo las ventas de esa subsidiaria que se constituyó de esa SAC, por ejemplo, esa sociedad anónima cerrada que se constituyó en Perú, sino que verla como un grupo con todas sus demás empresas vinculadas del exterior. Y si todo el grupo pasa de los $2.100.000, entonces no se puede acoger al régimen MIPE tributario. Y otra pregunta que siempre me hacen es, ¿y cómo podría la Administración Tributaria de Perú darse cuenta de si mi vinculada en el exterior vende o no vende, que sumado con la de Perú, venda o no venda más de 2.100.000? Bueno, ahora todo está interconectado. Existen convenios hasta a nivel de administraciones tributarias en las cuales ellas pueden intercambiarse perfectamente la información. Muchas veces tenemos empresas que tienen el mismo nombre en varios países y obviamente que por ahí se puede tener información. Es más, la Administración Tributaria podría perfectamente pedir al Servicio de Impuestos Internos de Chile
que le mande información acerca de los socios en las empresas vinculadas a una empresa peruana y determinar perfectamente que pasaron de los 1.700 UIT, ¿no? Ahora, ¿cuándo es el tema de cuándo no se puede, ¿no? No se puede acoger a esto cuando pasa de las 1.000 UITs, cuando tenga vinculación directa o indirecta, dice, en función del capital con otras personas naturales o jurídicas y que sus ingresos en conjunto superen las 1.700 UIT, te dice, entonces, si tienes una vinculación directa o indirecta con otras empresas, no necesariamente peruanas, sino del exterior, y de todas suman más de 1.700, no puedes acogerte. La sucursal tampoco se puede acoger a un régimen MIPE. Y cuando hablamos de vinculación directa, por ejemplo, acá están los supuestos de vinculación directa de una persona natural jurídica que posee más del 30% de otra persona natural jurídica del exterior, o más del 30% pertenecen a mismas personas en ambas sociedades, etcétera, ¿no? Por eso es que a veces el régimen MIPE tributario es un poco difícil de usar. La tasa del impuesto es una tasa disminuida que te dice las primeras 15 UITs de la ganancia, de la renta, o sea, del ingreso menos gasto, las primeras 15 UITs que obtengas de ganancia, aproximadamente unos $18.000 va a tener una tasa del 10% y el exceso de eso va a tener una tasa normal del 29,5%, una tasa progresiva. Ese es el régimen MIPE tributario. Nosotros no lo aplicamos mucho porque muchos de nuestros clientes que tenemos son clientes que exceden de los $2.100.000 al año de ingresos, sumado el ingreso de Perú con el ingreso de Chile, por eso es muy poco usado el tema del régimen MIPE tributario, al menos a nivel de empresas de este tipo, ¿no? Con capitales que vienen del exterior y que tienen vinculación con otras empresas. En cuanto a los convenios para evitar la doble tributación, ya sabemos, consiste básicamente en aquel convenio que le permite a la empresa, en el cual dos estados toman la decisión entre ellos de ver cuál es el estado que va a donde se va a pagar el tributo. Por ejemplo, en el caso de una empresa chilena que viene al Perú y desarrolla una actividad, si como tiene criterio de renta de fuente mundial también en Chile, ella debería tributar tanto por los ingresos que obtenga en Perú como por los ingresos que obtenga en Chile. Pero a su vez en Perú señala que se debe de pagar el impuesto a la renta en Perú a aquella persona no domiciliada que genere una renta de fuente peruana. Por tanto, si siguiéramos ese concepto, la empresa chilena del ejemplo tendría que tributar en Perú porque generó una renta de fuente peruana y también tendría que tributar en Chile, con lo cual se genera una doble tributación. Bueno, eso se ha solucionado a través de los convenios para evitar la doble imposición, en lo que se ha escogido qué país va a ser el que va a cobrar finalmente el impuesto, o donde se va a pagar el impuesto. Estos son los convenios que tiene Perú, México, Corea, Brasil, Canadá, Suiza, Portugal, Chile, Japón, recientemente también tenemos uno. Este es el convenio a grandes rasgos. Tenemos también charlas especiales que hacemos, a las cuales les invito también desde ya. Charlas donde explicamos convenios los convenios de diversos convenios de Perú, pero acá he tratado de hacer un desarrollo muy sucinto de esto y al final vamos a tener unos ejemplos que quizás son les sean de mayor ayuda que los que les voy a mencionar ahora. El régimen general, es decir, la norma peruana señala generalmente como regla general 30%, ¿no? Como tasa de retención que el cliente peruano tiene que retener cuando paga a su proveedor del exterior. Sin embargo, el CDI Perú-Chile, el Convenio para evitar la doble imposición Perú-Chile, ha señalado que cuando haya beneficio empresarial o servicios que se presten en territorio peruano por parte de una empresa chilena, Perú no va a retener, el cliente peruano no va a retener, el chileno va a pagar en su país de residencia, en Chile. Cuando hay una asistencia técnica, si bien tiene una tasa disminuida en la legislación peruana, sin embargo, a nivel de la CDI Perú se ha establecido que no se retiene nada también. Cuando hay una distribución de dividendos, la legislación peruana establece una tasa del 5, el CDI establece una tasa máxima del 15, por tanto se aplica la tasa peruana, 5%. El interés por préstamos, eso es importante tener en consideración, cuando haya un préstamo de una empresa, y es lo que normalmente ocurre, tenemos muchas empresas que tienen, por ejemplo, préstamos porque de repente están en una primera etapa en la cual todavía no generan ingresos o sus ingresos son muy bajos y por tanto lo que hacen normalmente es llegar a la figura del préstamo. Le piden a la matriz que le mande dinero para efecto de poder sustentar la planilla, pagar sus servicios, pagar los tributos, que a veces de repente sé que hay un tributo por ahí que no le alcanza el dinero porque el cliente todavía no le ha pagado. Ese tipo de cosas recurren a la figura del préstamo. Bueno, todo préstamo en Perú genera un interés. La norma la presupone, tiene una presunción legal en ese sentido. Más aún si se trata de préstamos entre empresas vinculadas, en el cual se va a aplicar el régimen de precios de transferencia, que dice que una operación entre dos partes vinculadas se debe de regular tal cual como si se llevara entre empresas particulares no vinculadas. Esto quiere decir que si alguien le presta a otra persona, obviamente ese alguien le va a cobrar un interés, porque es rarísimo que alguien no le cobre un interés, ¿no? Entonces, sobre ese interés,
la norma peruana señala que debería haber una retención del 30%. Sin embargo, el CDI establece una retención máxima del 15%. Si se trata de empresas no vinculadas entre sí, la tasa de retención es de 4,99, el CDI establece máximo 15%, por tanto se aplica 4,99. También el CDI establece que en el caso de alquiler de equipos industriales, comerciales o científicos o regalías por el uso de marcas, se tiene que tributar, ¿no? La norma peruana establece eso, se tiene que tributar. ¿Cuánto? Una tasa del 30%, sin embargo el CDI estableció una tasa del 15% como máximo, por tanto se aplica la tasa del 15%. También cuando transfiero acciones, tengo que tributar por la ganancia de capital que obtengo, valor de venta de acciones menos valor de compra de las acciones, esa diferencia es la ganancia que he obtenido en esa operación y sobre eso tengo que tributar a un 30%. Y si se trata de una venta de acciones en bolsa, hay una tasa reducida del 5%. Eso también se respeta en el convenio. Obviamente que en aquellos casos, por ejemplo, en la distribución de dividendos, en el interés, en la tasa, en la retención por intereses de préstamos, en las regalías por el uso o alquiler de equipos industriales, comerciales o científicos, en la ganancia de capital, en todos aquellos casos donde Perú haga una retención, el convenio ha señalado que lo que se retenga en un país, sea Perú o Chile, que le retenga a la otra persona del otro país, lo puede usar como crédito en su país de residencia. No se pierde la retención que le hayan hecho. Entonces, regla general, no hay retenciones por operaciones de servicios empresariales, salvo algunas que hemos determinado en la lámina anterior, sobre las cuales se ha señalado a nivel del convenio, a nivel de estados, que lo que se retenga en un país sirve como crédito en el otro país. Entonces, allí no se va a perder. Hemos considerado en esta oportunidad, a diferencia de otras charlas que hemos hecho anteriormente, considerar una parte práctica con ejemplos muy sencillos, pero que de repente puede darle un marco de cómo es que se aplica el convenio Perú-Chile, ¿no? En este caso vamos a hablar de unos servicios prestados por una empresa chilena a una empresa peruana. Si tengo a un proveedor chileno y un cliente peruano, entonces se supone que le he puesto nombres, Chile S.A., Perú SAC, con nombre de empresas, y pactan un honorario de 10.000, en el cual obviamente este servicio se va a prestar en territorio peruano, es decir, se ha enviado a personal a territorio peruano. En este caso, lo que establece el convenio para evitar la doble imposición es que Chile le factura a Perú 10.000, ¿no? Envía una factura más un certificado de residencia, eso vamos a ver al final, que es básico el certificado de residencia que emite el Servicio de Impuestos Internos, y Perú tiene que pagar 10.000 sin retención alguna. Si Chile envía la factura, pero no envía el certificado de residencia, entonces Perú va a tener que hacer una retención, porque tiene una norma que establece que a pesar de que existe el convenio, si la empresa chilena, en este caso específico, no envía su certificado de residencia, Perú tiene que hacer la retención. Y después la empresa chilena va a tener que venir a Perú o a mandar a un mandatario o tener algún representante acá en Perú que pida la devolución de esos 3.000 que se le retuvieron, simplemente porque no se envió el certificado de residencia. Este caso obviamente implica siempre, lo vuelvo a reiterar, la prestación de servicios se hace en territorio peruano, eso es importantísimo. El cliente peruano, Perusac, en este caso queda obligado a pagar el IGB. No es una retención, es un pago de IGB que sale de su bolsillo, pero que luego ese pago de IGB por este servicio que se presta en territorio peruano va a perfectamente él deducirlo como un crédito contra su IVA de ventas. Hablemos ahora del caso de una empresa chilena, ¿no? Que presta un servicio a una empresa peruana, pero el servicio se va a prestar desde territorio chileno, no viene a Perú. Ya, en ese caso, nuevamente, envía la factura más certificado de residencia, ¿no? De 10.000. La regla general es que como no vino al Perú, no genera una renta de fuente peruana y por tanto Perú no debería de retener nada, pagar 10.000 sin retención, no por efecto del convenio, sino simplemente porque la norma peruana establece como regla general, y salvo ciertos supuestos especiales, que en algunos casos si no viene el prestador de servicios, si no viene mi proveedor de servicios al Perú y me presta el servicio desde el exterior, no genera una renta de fuente peruana y por tanto no hay una retención. Y en casos específicos, como les mencionaba, por ejemplo, el servicio digital, en los que no interesa el desplazamiento, pero que aún así la norma peruana ha señalado, así no haya venido, de todas maneras tiene que tributar, hay ciertos supuestos específicos que se puede mencionar. En ese caso sí retienes, en ese caso, por ejemplo, y el más común que tengo yo de conocimiento son los software en línea o en nube, ¿no? En ese caso, si la empresa chilena le factura a la empresa peruana le va a hacer una retención del 15% por aplicación del convenio, ¿no?
por el uso de marca, también tiene que hacer una retención del 15%. Entonces, de 10.000, se pactó 10.000, entonces 8.000 le va a pagar la empresa peruana y 1.500 se le va a retener. Esto siempre y cuando, obviamente, envíe su factura más su certificado de residencia. Si no envía el certificado de residencia, la empresa peruana va a retener 30. Y esto es lo que hablábamos respecto de, por ejemplo, el tema de la empresa peruana repartiendo dividendos a sus accionistas. Y un accionista peruana con 50, un accionista chileno con 50. Bueno, a ambos le va a hacer una retención, ¿no? Y le va a pagar 4.750 porque cada uno le tiene que retener el 5. ¿Ya? Y en el caso de Chile va a poder retener estos 5% que se le retuvo, lo va a poder usar como crédito. En los otros casos también, este 15% Chile lo va a poder usar como crédito en su declaración jurada anual de renta, por si acaso. Ahora, un caso contrario, ¿no? En el cual tenemos un proveedor peruano que le presta un servicio a un cliente chileno, los mismos ejemplos, los mismos números, envía la factura con su certificado de residencia, Chile va a pagar sin retención, envía una factura pero sin certificado de residencia, entendemos que Chile va a hacer una retención del 35%, va a pagar el IVA también, entiendo que esto es muy parecido a lo que tiene Perú. Esto obviamente siempre y cuando el supuesto es que el Perú haya prestado servicios en territorio chileno, ¿no? Si Perú presta servicios desde territorio peruano, es también exactamente lo mismo. No va a generar una renta de fuente chilena, no hay obligación de retener por parte de Chile, pero nuevamente se aplica el convenio, ¿no? Si hay un servicio digital que no interesa el desplazamiento, el software en línea o en nube va a tener que hacer una tasa de retención del 15, igual como lo hace Perú en caso contrario. Esos son algunos ejemplos que quizás puedan ser de mucha ayuda para ustedes. Hay que tener una consideración, una cosa final y muy, muy importante, que era lo que mencioné anteriormente. Yo, Chile, cuando voy a facturar a mi cliente peruano, mando una factura, ¿no? Entiendo que se denomina factura de exportación normalmente, pero no debo de dejar de enviar el certificado de residencia, que es sumamente importante, porque el certificado de residencia es el que permite al cliente peruano no retener o retener a una tasa disminuida. Es decir, en vez de hacer una tasa de retención de 30, como dice la norma peruana, aplicar lo que dice el convenio y aplicar una tasa del 15. Entonces, eso es sumamente importante tenerlo en consideración. He tenido casos de clientes que a veces no han enviado el certificado de residencia. Hemos tenido que hacer la gestión ante la administración tributaria porque el cliente peruano ha retenido el 30 y cuando hemos ido a la administración tributaria peruana ha habido alguna serie de inconvenientes porque la administración tributaria es bastante pesada con este tema. Entonces comienza a preguntar si es que verdaderamente hubo un servicio, si no hubo un servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, yo lo que sugiero siempre es tener en consideración el tema muy en cuenta, tener siempre muy en cuenta este tema del envío del certificado de residencia. Bueno, eso es lo que queríamos comentar en esta charla. Vamos a tener allí la posibilidad de enviarles la presentación, entiendo, y si tienen alguna duda o alguna pregunta, alguna consulta, estamos siempre atentos al tema de poder absorberles a ustedes con mucho gusto. ¿Ok? Gracias a todos y hasta una nueva oportunidad. Muy amables por su presencia. Gracias. Hasta luego.